¿Qué pasa cuando un multimillonario insulta a una camarera en un idioma que cree que no entiende, solo para que ella le responda con fluidez? ¿Alguna vez has notado cómo un solo comentario, una pequeña frase, puede cambiar la energía de todo un local? Eso es exactamente lo que ocurrió una cálida tarde de jueves en un restaurante de lujo en Scottsdale, Arizona. El lugar estaba impecable de arriba a abajo. Mostradores de mármol, mesas de madera pulida, música suave de fondo para calmar los nervios, pero que a la vez te recordaba que estás en un lugar caro. Camareros y camareras se movían como un reloj, balanceando las bandejas con la destreza que solo se adquiere tras meses de doble turno. Ahí es donde entra Danielle Rhodes. No era el tipo de camarera que se esfumaba. Se comportaba con una seguridad serena, su cabello oscuro recogido pulcramente, su libreta siempre lista, su sonrisa educada pero nunca forzada. Quienes entraban con regularidad la conocían por su nombre. No se limitaba a dejar caer la comida en las mesas, se dio cuenta. La gente recordaba sus pedidos, preguntaba por sus familias. Pero ese día, el hombre sentado en la mesa de la esquina junto a la ventana no era del tipo que se preocupaba por eso. Su nombre era Farid Al-Mansouri, un empresario multimillonario de Dubái, en la ciudad para una serie de reuniones. Vestía un traje a medida que parecía costar más que la renta mensual del restaurante. Su reloj, pesado y dorado, brillaba cada vez que movía la muñeca. Tenía un aura a su alrededor que decía, «Consigo lo que quiero cuando lo quiero». Cuando Daniel se acercó a saludarlo, el aire ya había cambiado. «Buenas tardes, señor. Bienvenido. ¿Puedo empezar con una copa?», preguntó ella, bolígrafo en mano, voz firme y profesional. Farid no levantó la vista al principio. Pasó rápidamente la pantalla de su teléfono, con los ojos pegados a lo que fuera más importante que la persona que tenía delante. Pasaron un par de segundos antes de que finalmente levantara la vista, la examinara rápidamente y murmurara. «Agua con limón». Nada más. Ni gracias. Ni sonrisa. Solo palabras cortantes pronunciadas, como una orden. Daniel hizo el tipo de asentimiento practicado que los camareros aprenden para sobrevivir días como este. «Claro, lo diré enseguida». Ella se dio la vuelta, pero en ese preciso instante, los labios de Farid se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio. Se inclinó hacia el hombre sentado frente a él, un empleado más joven, claramente ansioso por impresionar. Y entonces, en árabe, Farid murmuró unas palabras. El tono lo decía todo. Incluso si no entendías el idioma, captabas el significado. No era un cumplido. No era una charla trivial inofensiva. Era el tipo de comentario que la gente hace cuando da por sentado que nadie a su alrededor lo entenderá. Daniel regresó con el vaso de agua y lo dejó cuidadosamente sobre la mesa. Ella no rompió la sonrisa, pero sus ojos captaron un destello de su expresión. Había escuchado suficiente árabe a lo largo de los años como para reconocer el ritmo, la agudeza, el insulto oculto tras el idioma. Y fue entonces cuando la tensión empezó a crecer, silenciosamente, como una tormenta, lejana pero acercándose lentamente. Farid no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado revisando su teléfono, lanzando otro comentario en árabe a su compañero. Una risita discreta, despreocupada, desdeñosa. Creía tener el control del lugar, ser el hombre más inteligente de la mesa. Pero lo que pasa con la arrogancia es que a menudo te ciega ante la verdad, mirándote fijamente. Porque Danielle Rhodes no era solo una camarera. Tenía su propia historia, una que pronto silenciaría a todo el restaurante. Pero antes de llegar a ese momento, sentémonos un rato más en esta mesa y observemos cómo el más mínimo cambio empieza a mover el suelo bajo los pies de todos. Danielle no se inmutó. Años de trabajo en restaurantes la habían entrenado para no hacerlo. Tratas con clientes que te tratan como si fueras un mueble, otros que te tratan como si fueras su terapeuta personal, y luego con gente como esta, gente que usa el dinero como armadura y da por sentado que el mundo se dobla a su alrededor. Garabateó su pedido en su blog, aunque ya lo recordaba. Un simple vaso de agua con limón sonó como una exigencia. No se sorprendió, pero lo que la irritó no fue el pedido. Fue el tono. Fue la forma en que habló en árabe. Su voz baja, la curva de suficiencia de su labio mientras la miraba de arriba a abajo como si no fuera nada. «Señor, ¿quiere escuchar los especiales de hoy?», preguntó Daniel con voz tranquila. Farid apenas levantó la vista. «Dije agua. ¿Necesita que lo repita?». Su acento era fuerte, sus palabras cortantes, cada una como una pequeña bofetada en la cara. El empleado frente a él,
Un hombre más joven con una chaqueta azul marino se movió incómodo. Claramente no estaba seguro de si reír, asentir o guardar silencio. Terminó eligiendo el silencio, con la mirada fija en el tenedor frente a él. Daniele no insistió. Había aprendido a no hacerlo. Simplemente asintió y regresó a la barra, donde un par de camareros más habían comenzado a notar la interacción. Uno de ellos, un tipo alto llamado Brandon, arqueó una ceja. ¿Todo bien por allá?, preguntó en voz baja. Daniel se encogió de hombros levemente. Como siempre, hay gente que no te ve, solo la bandeja en la mano. Pero al volverse hacia la mesa de Farid, lo sorprendió observándola, sin interés ni amabilidad. Era la mirada de quien evalúa un objeto. Y entonces, de nuevo, se inclinó hacia su compañera y le dijo algo cortante en árabe. Esta vez fue inconfundible. El insulto era evidente. Se refería a su apariencia, su postura, su forma de hablar. Daniel tensó la mandíbula, pero no respondió. Todavía no. Se acercó de nuevo a la mesa. ¿Han tenido oportunidad de mirar el menú?, preguntó, dirigiendo la pregunta a ambos hombres. Farid dejó el teléfono por primera vez y la miró fijamente. Había un desafío. Tráeme el cordero y asegúrate de que no esté demasiado hecho. No confío en las cocinas de este país. Daniel lo anotó sin decir palabra. Se giró hacia el empleado, quien finalmente habló con voz educada, casi como de disculpa. Quiero el salmón, por favor. Gracias. Por supuesto, dijo Daniel, y ella le devolvió la sonrisa. ¿Quiere arroz o verduras aparte? Verduras, por favor, respondió él, con alivio en el tono de que alguien lo hubiera reconocido como un ser humano. Se levantó de la mesa, pero la risa de Farid la siguió de nuevo en árabe. Un insulto rápido, lanzado como un dardo, y de nuevo Daniel lo atrapó. El problema es que Farid no conocía su historia. No sabía que Daniel había pasado años viviendo en Marruecos con su abuela tras el divorcio de sus padres. No sabía que el árabe no era solo un idioma que estudiaba, sino un idioma ligado a su infancia, su familia y su identidad. No sabía que ella pudiera entender cada palabra que decía. Daniel llevó la nota del pedido a la cocina, se la entregó y se apoyó en la encimera un momento. Su corazón no latía aceleradamente. Había aprendido a controlarlo, pero algo se agitó en su interior. Algo le decía que no se trataba de otro cliente grosero. Era alguien a punto de aprender una lección que nunca vio venir. Respiró hondo, se ajustó el delantal y volvió al comedor. Pero el momento decisivo aún la esperaba. El momento en que las palabras destinadas a menospreciarla perderían repentinamente su poder, poniendo patas arriba todo el local. El restaurante no era ruidoso, pero tampoco silencioso. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire mientras los platos tintineaban suavemente en la cocina y las copas tintineaban en las mesas cercanas. La gente hablaba de negocios. Las familias almorzaban y una pareja junto a la ventana se acercaba charlando en voz baja. Nadie le prestaba mucha atención a Farid, al menos no todavía. Daniel regresó con una cesta de pan y un platito de mantequilla, la clase de cortesía que siempre ofrecían en el restaurante. Ella lo dejó con cuidado, manteniendo una sonrisa profesional. «Toma un poco de pan mientras esperas tu comida», dijo. Farid no respondió. Miró la cesta como si estuviera debajo de él. Entonces, volviéndose hacia su socia, murmuró algo agudo en árabe. Su voz se escuchó lo justo para que Daniel lo captara barato, igual que quien lo servía. Daniel se congeló por una fracción de segundo, con las manos aún en el borde de la mesa. Su rostro no delataba nada más que eso. Pero en su interior las palabras aterrizaron como una bofetada. Había oído cosas peores antes. Oh, muchas peores. Pero esto era diferente. No se trataba solo del pan. Se trataba de ella. Los ojos de la socia se desviaron nerviosos hacia Daniel. Él también entendía claramente lo que se había dicho, pero no dijo nada. Su silencio lo decía todo. Estaba demasiado intimidado para corregir a su jefe, demasiado ansioso por mantener su puesto a salvo. Daniel retiró su mano, se enderezó y asintió con calma. «Disfruta», dijo en voz baja, dándose la vuelta. Pero Farid no había terminado. Todavía no. Se reclinó en su silla, aflojándose un poco la corbata, y volvió a hablar en árabe, esta vez más alto. «Mira cómo camina, como si fuera la dueña del lugar. Una camarera con actitud. Se cree importante porque lleva los platos a las mesas». Las palabras cortaron el aire como cristales rotos. Una pareja sentada cerca ladeó la cabeza, confundida. No entendían el idioma,
pero podían leer el tono. Arrogancia. Burla. Era obvio incluso sin traducción. Daniel se detuvo a mitad de la pista, de espaldas a Farid, con la mirada fija en la barra. Apretó su bloc de notas con más fuerza. No solo oía palabras. Oía años de desdén. Años de gente asumiendo que no pertenecía. Años de ser subestimada. Cerró los ojos brevemente, tranquilizándose. Cuando se volvió, su expresión no había cambiado. Todavía tranquila, todavía serena. Pero su mente ya se preparaba para el momento en que respondería. De vuelta en la mesa de Farid, el empleado se removió incómodo de nuevo. Quizás deberíamos bajar la voz, susurró. Farid sonrió con suficiencia. ¿Por qué? No entendía nada. Señaló a Daniel con un gesto de la muñeca, como si estuviera espantando un insecto. La gente como ella nunca lo hace. Era el tipo de frase que, dicha en inglés, habría provocado miradas de odio inmediatas. Pero en árabe, Farid pensó que estaba a salvo. No lo estaba. Daniel se acercó de nuevo a la mesa para rellenar su vaso de agua. Ella dejó la jarra, levantó su vaso y comenzó a servir lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes, sin pestañear. Farid se inclinó hacia adelante, curvando los labios, y luego entró. En árabe, dijo lo único que lo cambiaría todo. Debería estar agradecida de que la dejáramos trabajar aquí. Una mujer así debería estar en la cocina, no parada frente a mí. Las palabras no solo fueron groseras, sino degradantes, desprovistas de todo respeto básico. El empleado bajó la mirada, avergonzado. Un hombre en la mesa de al lado levantó la vista, percibiendo tensión. El restaurante pareció quedar en silencio, solo un poco como si esperara. Daniel le dejó el vaso con cuidado. Sin portazos, sin gestos bruscos. Solo silencio, precisión controlada. Dio un paso atrás de la mesa, sin apartar la mirada de Farid. Ya había oído suficiente. Pero lo que sucedió a continuación no fue ira, ni gritos. Fue algo mucho más poderoso. Algo que silenciaría toda la sala en segundos. El vaso se quedó entre ellos, la condensación deslizándose por un lado. Farid sonrió con suficiencia, confiado, reclinándose en su silla como si acabara de anotarse una victoria privada. Volvió a coger su teléfono, tecleando, despidiéndola como si fuera invisible. Daniel respiró hondo. Su voz sonó baja al principio, casi suave, pero en un árabe perfecto y fluido. ¿Quiere más pan, señor? ¿O los insultos le llenan lo suficiente? Las palabras cortaron la distancia entre ellos, nítidas, precisas. Ni una sola sílaba fuera de tono. El teléfono de Farid se le resbaló en la mano, casi cayendo sobre la mesa. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos, y su máscara de confianza se quebró. Por primera vez desde que ella se acercó, parecía inquieto. Su compañero se quedó boquiabierto. El hombre tartamudeó, pasando del inglés al árabe y luego al árabe, como si no estuviera seguro de qué idioma era el más adecuado para el momento. Tú hablas árabe. La mirada de Daniel permaneció fija en Farid. Con fluidez, respondió ella, todavía en árabe. Su tono no era elevado, pero se oía. Las personas en las mesas cercanas, aunque no entendían las palabras, podían sentir el cambio en el aire. Ford se detuvo a medio bocado. Un susurro de silencio se extendió. Farid parpadeó, intentando recuperar el equilibrio. Forzó una risa, aguda y quebradiza. Ah, así que aprendiste algunas palabras de un libro de frases. Lindo. Daniel no se inmutó. No, lo aprendí de mi abuela, que me crió en Casablanca. Cada palabra que has dicho desde que llegué a esta mesa. Lo entendí. El empleado se recostó, tapándose la boca con la mano, medio en shock, medio avergonzado. La pareja de la mesa de al lado, presentiendo algo importante, intercambió miradas. No sabían árabe, pero no necesitaban traducción. Podían leer rostros, tonos, la energía que inundaba la sala. Los labios de Farid se separaron y luego se volvieron a cerrar. Su lengua los recorrió como si buscara una respuesta, algo mordaz que lanzarle. No llegó nada. Daniel se inclinó un poco más cerca, con la voz tranquila, firme. Asumiste que estaba por debajo de ti, que mi uniforme significaba que podías decir lo que fuera sin consecuencias. Pero déjame decirte, el respeto no es opcional. Ni aquí, ni en ningún lado. Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Incluso aquellos que no entendían el idioma observaban, atraídos por el cambio radical de poder. Farid permaneció rígido,
con la mano agarrada al borde de la mesa. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que la gente lo observaba. Su arrogancia había sido un escudo antes, pero ahora se estaba convirtiendo en el centro de atención. El silencio se prolongó. Entonces, desde algún lugar al fondo del restaurante, un tenedor tintineó en un plato. Alguien susurró. El momento era vivo, frágil, todos esperando a ver qué diría. Farid lo intentó de nuevo, con un tono más suave, perdiendo el tono autoritario. Tú, me malinterpretaste. Daniel arqueó una ceja y volvió al inglés para que todos pudieran oír. No, no lo hice. Se oyeron jadeos en las mesas más cercanas. Ahora todo el salón comprendía. Farid se removió en su asiento. Su refinada confianza se desmoronaba poco a poco. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos así. Daniel no alzó la voz. No hacía falta. La verdad estaba ahí, clara e innegable. Por una vez, no era el multimillonario quien tenía el control. Era la camarera con el bloc de notas en la mano y el lenguaje de su corazón en la lengua. Pero el poder tiene una forma de desesperar a la gente, y Farid no iba a ceder sin intentar recuperar algo de ese poder. Farid se enderezó en su silla. Su rostro era una máscara de compostura forzada, pero sus ojos lo delataban. La fría arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo más cercano a la inquietud, tal vez incluso al miedo. Aún así, no era de los que aceptan la humillación. En silencio, se aclaró la garganta, con la voz cargada de una calma forzada. ¿Crees que porque sabes hablar un idioma eres mi igual? Su árabe sonó más agudo ahora, menos juguetón, más defensivo. Daniel no parpadeó. No necesito pensarlo. Lo sé. Hizo una pausa. Sus palabras fueron deliberadas. Y tu idioma no te pertenece. Pertenece a cualquiera que esté dispuesto a respetarlo. Lo cual, claramente, tú no. El empleado se movió de nuevo, tirando de su chaqueta como si deseara hundirse en el suelo. Farid, tal vez deberíamos. Farid lo interrumpió con una mano. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque el veneno aún goteaba. No eres más que un camarero. ¿De verdad crees que tu pequeña actuación cambia algo? El dinero decide el poder. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Daniel ladeó la cabeza ligeramente, con expresión tranquila pero inflexible. El dinero puede comprarte el mejor asiento de la casa, pero no te compra respeto. Eso hay que ganárselo. Apretó la mandíbula. Tomó el tenedor, pinchó un trozo de pan y lo mordió con fuerza. Sus movimientos eran bruscos, pretendiendo indicar control, pero delataban su frustración. Cerca, la pareja junto a la ventana susurraba, con la mirada fija en la escena. Otro hombre en la barra movió ligeramente su taburete, fingiendo mirar su teléfono, pero claramente escuchando. La energía en la sala ya no era sutil. Todos esperaban, observaban. Farid golpeó el tenedor. ¿Sabes quién soy? Daniel se inclinó un poco, bajando la voz. ¿Sabes quién eres sin todo esto? Señaló sutilmente su traje a medida, su reloj, el vaso de agua sobre la mesa. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. El rostro de Farid se endureció. Su confianza se tambaleó. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran así, ni por sus rivales, ni por sus empleados, y mucho menos por una camarera. Su compañero finalmente habló, en voz baja pero urgente. Tiene razón, Farid. La gente está mirando. No nos calemos. Espetó Farid, volviendo al árabe. Se sonrojó y apretó la mano alrededor del vaso. ¿Crees que esta mujer merece respeto? Solo está jugando. Daniel cruzó los brazos ligeramente, con una postura relajada pero firme. ¿Juegos? Repitió en árabe, con una pronunciación nítida, haciendo eco a las suyas con seguridad. No, así es la vida. Y cada palabra que has dicho aquí revela más de ti que de mí. El silencio que siguió fue sofocante. Incluso el personal de cocina, parcialmente visible a través de la puerta batiente, había aminorado el paso, curioso por la tormenta que se avecinaba afuera. Daniel, no vaciló. Se recostó ligeramente, dejando que su presencia hablara por sí sola. Su voz se suavizó, pero la firmeza que llevaba en su interior permaneció. El respeto no se da como un sueldo. Ser Liberment o no es ida. Y ahora mismo, ninguna cantidad de dinero en tu cuenta bancaria puede recuperar lo que acabas de perder en esta habitación. Farid miró a su alrededor. Todas las miradas estaban puestas en él, algunas llenas de curiosidad, otras con un juicio silencioso. Su pecho subía y bajaba más rápido ahora,
Su calma cuidadosamente cuidada se desvanecía aún más. Forzó una risa, aunque salió forzada. Esto es ridículo. Estás montando una escena. Daniel negó con la cabeza, su voz cortando el aire con firmeza. No, señor. Montaste la escena en cuanto abriste la boca. Por un instante, nada se movió. Ni un vaso, ni un tenedor, ni siquiera el aire. El enfrentamiento quedó al descubierto, imposible de ignorar. Pero la historia no se trataba solo de este enfrentamiento. Se trataba de la verdad tras la fuerza de Daniel. Una verdad que pronto abandonaría la sala, no solo silenciosa, sino conmovida. Durante un largo instante, el restaurante pareció flotar en un silencio suspendido. Farid se recostó, agarrando su vaso como si al hacerlo pudiera anclarse, pero sus manos delataban un ligero temblor. Su compañera no dejaba de mirarlo a él y a Daniel, como si suplicara en silencio que terminara la confrontación. Daniel, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que era el momento de cambiar el peso de la sala, no por ira, sino por la verdad. Exhaló lentamente y, en árabe, dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Mi abuela solía decir, la lengua es una espada. Úsala para batir el orgullo o para elevar a alguien. Me lo enseñó cuando tenía 10 años en Casablanca. Se escucharon susurros en el restaurante, incluso entre quienes no entendían árabe, simplemente por su tono tranquilo, seguro y personal. Farid frunció el ceño, su arrogancia flaqueó. Casablanca, repitió con incredulidad en la voz. Daniel asintió, esta vez hablando en inglés para que toda la sala pudiera seguirlo. El trabajo de mi padre. Nos llevó al extranjero cuando era niño. Mis padres se divorciaron y viví con mi abuela durante años. Ella no hablaba inglés, así que si quería hablar con ella, si quería conocerla de verdad, tenía que aprender árabe. Se convirtió en mi mundo. El idioma no era solo algo que estudiaba, era algo que vivía. Cada visita al mercado, cada cuento por la noche, cada oración, susurró. Hizo una pausa, con la mirada fija en Farid. Así que cuando hablas árabe para insultarme, tú, no solo me estás insultando, estás escupiendo a lo mismo que me formó. Estás escupiendo a la mujer que me crió. El aire se densificó con el peso. Nadie tocó sus platos. Los camareros detrás del mostrador estaban congelados, con la mirada fija en Daniel. Farid se removió incómodo en su silla. Bajó la voz, como si no supiera si seguir luchando o retirarse. Yo no lo sabía. La mirada de Daniel se agudizó. Ese es exactamente el problema. No te importaba saberlo. El empleado finalmente exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Se inclinó hacia adelante, hablándole suavemente a Daniel, con un tono respetuoso de una manera que Farid nunca había tenido. Tu abuela parecía una mujer fuerte. Daniel se suavizó un poco al mencionarlo. Lo era. Ella me enseñó que la dignidad no se trata de cómo te vistes ni de cuánto dinero tienes. Se trata de cómo tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. Las palabras aterrizaron como una piedra arrojada al agua quieta, conmocionando a todos los presentes. Una mujer en una mesa cercana se secó los ojos con una servilleta. El hombre sentado frente a ella negó con la cabeza lentamente, susurrando. «¡Wow!». Farid tragó saliva con dificultad. Su bravuconería se estaba desmoronando. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa, la costumbre de un hombre que de repente se desestabiliza. Miró a su alrededor, fijándose en las escaleras, y se dio cuenta de que ya no era la figura admirada en la mesa de la esquina. Él era el espectáculo. Daniel no se regodeó. Ella no se burló. Su voz permaneció tranquila, su postura firme. Entras en lugares como este, esperando silencio de quienes te atienden. Pero olvidas que nosotros también tenemos voces. Y hoy elegí usar la mía. Sus palabras resonaron por el espacio. Farid bajó la mirada brevemente, la primera grieta de humildad abriéndose paso. El asociado le susurró algo en árabe, demasiado bajo para que los demás lo entendieran. Pero Farid no respondió. Se sentó rígido, perdido en sus pensamientos. El resto de la sala, sin embargo, no estaba perdido. Estaban enganchados, inclinados hacia la historia de Daniel, hacia el giro inesperado de una camarera, revelando una historia que exigía respeto. Pero incluso mientras Farid estaba sentado allí, acorralado por la verdad, la historia no había terminado. El verdadero punto de inflexión estaba a punto de llegar, cuando se vería obligado a decidir cómo responder. Frente a todos los que observaban, la pulida compostura de Farid se agrietaba como un cristal bajo presión.
Sus dedos tamborileaban inquietos contra el borde de su vaso de agua, con la mirada fija en la puerta, luego de vuelta a Daniel, y luego a la gente que lo observaba. Había construido una vida donde cada habitación se inclinaba ante su presencia. Pero aquí, en este restaurante de Scottsdale, era el quien estaba siendo juzgado. El gerente, un hombre de unos 50 años con el pelo entrecano llamado Charles Vega, había estado rondando cerca de la barra, sin saber cuánto intervenir. Pero cuando vio cuántos clientes habían dejado de comer, con los tenedores en el aire y la mirada fija en la mesa de Farid, supo que no podía ignorarlo. Se acercó con calma, su voz mesurada. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Charles, de pie justo al lado de Daniel. Farid se enderezó en su silla, aprovechando la oportunidad para recuperar el equilibrio. Sí, esta camarera decidió sermonearme en medio de mi comida. Espero profesionalidad. No una. Charles lo interrumpió, su tono cortés pero firme. Llevo aquí el tiempo suficiente para saber que se comportó con más profesionalismo que la mayoría. El restaurante murmuró en voz baja una aprobación. Algunas cabezas asintieron. El rostro de Farid se sonrojó. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran. Miró de nuevo a Daniel, sus palabras cortantes. Crees que me has avergonzado, pero lo único que has hecho es mostrar tu lugar. Era Camajo. Yo soy el cliente. Así es como funciona el mundo. Daniel no se movió. Su voz era firme. No, señor. Así es como crees que funciona el mundo. La tranquila confianza en su tono picó, más aguda que cualquier insulto. La gente se inclinó más cerca, pendiente de cada palabra. El socio de Farid finalmente habló, su voz con más fuerza que antes. Farid, tal vez sea hora de parar. No vas a ganar esto. Esa sola frase cayó como un puñetazo. Por primera vez en toda la tarde, la autoridad de Farid se desvaneció abiertamente. Su propio compañero se había puesto del lado de la camarera. Farid tensó la mandíbula, pero sus hombros se hundieron ligeramente. Su mirada recorrió la sala. Donde quiera que mirara, la gente lo observaba, lo juzgaba. El multimillonario que creía ser dueño de cada espacio en el que entraba se había convertido en el hombre al que todos compadecían, incluso despreciaban. Daniel rompió el silencio de nuevo, su voz ahora más suave. Me preguntaste antes si creías ser tu igual. La verdad es que no necesito tu permiso para hacerlo. Todos en esta sala saben la respuesta. Las palabras ya impactaron como un rayo. Una oleada de afirmaciones silenciosas recorrió el restaurante. Una mujer en la mesa de la esquina susurró. Tiene razón, añadió un hombre cerca de la barra en voz baja. Ya era hora de que alguien lo dijera. Los hombros de Farid se hundieron. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en su memoria, se quedó sin palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nada que dijera repararía lo que había roto. Charles, el gerente, lo miró fijamente. Señor, puede quedarse y terminar su comida en silencio, pero si esto continúa, tendré que pedirle que se vaya. Farid tragó saliva y asintió con rigidez. Bajó la mirada hacia la mesa, lejos de las escaleras que lo quemaban desde todos los ángulos. Parecía más pequeño ahora, no por su traje ni su título, sino porque lo habían despojado de lo que más valoraba, el control. Daniel no se regodeó. Simplemente enderezó su bloc de notas, se metió el bolígrafo tras la oreja y dijo con calma, tu cordero saldrá pronto. Su calma solo profundizó la lección. No necesitaba humillarlo. Él mismo lo había hecho. Y mientras se alejaba, todos en el restaurante parecieron respirar a la vez, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante la tormenta. Pero el verdadero cierre no fue en silencio. Fue en lo que vino después, cuando Farid tuvo que enfrentarse no solo a Daniel, sino también a la lección de la que no podía escapar. El cordero llegó minutos después, emplatado con cuidado por el personal de cocina, tan absorto como todos los demás. Daniel lo sirvió con la misma gracia que a cada cliente, colocando el plato delante de Farid como si nada extraordinario hubiera sucedido. Sin sarcasmo, sin miradas fijas, solo profesionalidad. Farid la miró, pero esta vez sus ojos no reflejaban la misma superioridad. Parpadearon con incertidumbre, como si no estuviera seguro de que debía decir o si merecía decir algo. Su compañero permanecía rígido a su lado, negándose a mirarlo a los ojos, demasiado avergonzado por el espectáculo. Durante un rato, los únicos sonidos en la mesa fueron el tintineo de los cubiertos y el roce de los cuchillos contra los platos. El resto del restaurante recuperó lentamente el ritmo, aunque el peso de lo que acababa de suceder aún flotaba en el aire.
La gente levantaba la vista de sus comidas de vez en cuando, mirando de reojo a Farid y luego a Daniel, como si la apoyaran en silencio. A mitad del cordero, Farid finalmente dejó el tenedor. Se aclaró la garganta. Su voz era más baja, sin arrogancia. «Hablas muy bien», dijo en árabe. Daniel ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada fija. «No es el idioma lo que es hermoso, es el respeto que uno pone detrás». Sus labios se separaron y luego se volvieron a cerrar. Para un hombre acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios, acostumbrado a estar por encima de salas de juntas enteras, el peso de esas palabras era más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado antes. El asociado finalmente rompió el silencio, hablando con suavidad. «Farid, tal vez este sea el tipo de momento que se supone que debes recordar. El dinero se desvanece. El respeto perdura». Farid no respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia las brillantes calles de Arizona donde la vida seguía su curso, indiferente a su riqueza o su orgullo. Respiró hondo, asintió una vez y susurró en inglés. «Tal vez tengas razón». Cuando Daniel regresó para retirar los platos, Farid metió la mano en su chaqueta, sacó su billetera y deslizó varios billetes nuevos en la bandeja. Pero cuando ella la tomó, ni siquiera miró el dinero. Lo miró a los ojos y dijo: «El respeto importa más que las propinas». Sus palabras fueron más pesadas que el efectivo. Farid dudó. Luego asintió levemente, casi imperceptiblemente. No fue una disculpa en voz alta, pero fue lo más parecido que había dado en su vida. Cuando Farid y sus socios salieron del restaurante, el ambiente se iluminó. Los clientes volvieron a comer. Las conversaciones se reanudaron, pero la historia ya se había grabado en sus mentes. Habían presenciado algo inusual. No solo un enfrentamiento, sino un momento decisivo. Charles, el gerente, pasó junto a Daniel y le dio una palmadita discreta en el hombro. «Tratada como una profesional», murmuró. Ella solo sonrió levemente y volvió a su trabajo. Pero el mensaje perduró mucho después de que la puerta se cerrara tras el multimillonario. Lo cierto era que los títulos, el dinero y el poder pueden exigir atención, pero nunca pueden infundir respeto. Eso solo se gana tratando a las personas con dignidad. Y a veces las voces más fuertes no provienen de las salas de juntas ni de los podios. Provienen de las mismas personas que el mundo subestima. Así que esta es la lección. Nunca des por sentado que conoces la historia de alguien. Nunca subestimes su fuerza. Y nunca olvides que el respeto no cuesta nada, pero puede significar todo. Si estás viendo esto ahora mismo, pregúntate, ¿cómo tratas a quienes te atienden? A quienes te abren la puerta, te entregan los paquetes o te traen la comida. ¿Los ves o los ignoras? Porque un día podrías descubrir que la persona a la que ignoraste es precisamente quien te enseña la lección que más necesitabas. Trata a los demás con respeto. Siempre. Si esta historia te conmovió, compártela. Recuérdale a alguien cercano que la dignidad no tiene precio y que el respeto nunca es opcional.